Hola, bienvenidos a RC Motor. Hoy os traigo al canal este Honda HR-V. Hoy os traigo al canal este Honda HR-V, un coche que ha venido para competir con modelos como el Kia Niro o el Hyundai Kona. ¿Por qué os digo estos dos modelos? Porque es un subcompacto, en este caso además, con un aspecto, con un toquecito coupé, como podéis ver en la parte trasera. Son subs compactos con tecnología híbrida. Es un nicho de mercado en el que no hay tantos, por eso os he nombrado, por ejemplo, esos dos modelos. Esta es la tercera generación del HR-V. La primera empezó a fabricarse en 1999 y llegó hasta el 2006. Se hicieron, como podéis ver en las fotos que os dejo, modelos de 3 y 5 puertas. Hubo un parón en la fabricación de este modelo y empezó otra vez en 2014 con la segunda generación. Esa segunda generación se fabricó solo en 5 puertas, como podéis ver en la foto, y tenía un detallito que ese también tiene, que es que no tiene maneta en la puerta, sino que la tiene en la zona de la ventana. Aquí también lo veis. Esta es la tercera generación, una sola motorización, como no puede ser de otra manera, con tecnología eléctrica, en este caso híbrida, tecnología híbrida convencional, no es enchufable, y como siempre, pues Honda adaptándose, como no puede ser de otra manera, a las nuevas tecnologías, a la nueva realidad de la automoción, que es hasta el momento la electrificación. Por eso los logos, tanto delantero como trasero, llevan ese borde en azul, como podéis ver en la foto, por hacer referencia a esa tecnología eléctrica. En cualquier caso, aquí lo tenéis, vamos a verlo y a ver qué tal lo hace. Y aquí en la parte delantera, bueno, unas formas, empezamos con esta forma que tiene aquí el capó, ya veis que tiene esta y esta, pero luego es todo muy liso. ¿Veis esta forma? Suficiente con esta línea especialmente para jugar con los claroscuros de la pintura. Tenemos 7 colores disponibles y este en concreto es súper chulo, porque es un color así como un gris muy clarito, pero tiene unos reflejos, cuando le da el solete, tiene reflejos amarillos, o sea que muy chulo este color. Nunca había visto así de serie un color, un coche que diera tonos diferentes en la pintura. Me ha gustado mucho. Los faros quedan acogidos en esta especie de doble forma, como podéis ver. Quedan unos faros que se meten muy hacia el interior. Esto de aquí es la luz de día y el intermitente, y vienen a coger también esta zona cromada de la parrilla. Ya veis, estas formas bastante rectas aquí, pero bastante redondeadas aquí. Esta forma que acoge la zona del antiniebla, una parrilla muy recta. Ya veis que la parte frontal es muy recta, con muchas lamas, y el logo Honda con los bordes en azul, al ser este un coche con un sistema híbrido eléctrico. Esta parte de aquí en negro brillante, esto es el antiniebla, y esta zona que nos da también un toquecito con el gris mate. Ya veis, como os comentaba, esta zona, o sea, zonas muy redondeadas aquí, como podéis ver, aquí las tenemos muy redondeadas, pero a la vez bastante rectas y bastante rectas. Esta es la forma que acoge el faro, como podéis ver. Si nos venimos aquí al lateral, aquí lo tenéis. Bueno, pasos de rueda muy marcados, como una especie de doble paso de rueda. Tenemos este, y también tenemos la zona negra que viene por aquí, sube, viene por aquí y viene a la parte delantera, o sea, le da toda la vuelta al coche. Aquí abajo tenemos también esta línea cromada, y aquí tendríamos en el acabado más alto una línea en rojo. Este es el acabado medio, y el acabado más alto también tendría toda la parte del techo y los retrovisores en negro, además de unas líneas características en la parrilla delantera. Aquí tenemos también esta línea que cruza, aquí coge el capó, pero cruza el coche de punta a punta y viene a parar aquí a la iluminación, y una forma muy lisa, pero como podéis ver tenemos esta zona más clara que esta de aquí, o sea que para esos brillos amarillentos esta forma le queda muy chula. Estas molduras en el acabado, podríamos elegirlas también en cromado. Poca personalización disponible para este coche. Sí que hay algunos packs en los que tendríamos los toques de abajo de la parrilla e incluso retrovisores en diferentes tonos, pero en general poca personalización, capacidad de personalización. Estas llantas son de 18 pulgadas, serán en todos los acabados de 18, serán estas además, y podemos cambiarlas, pero también por el mismo tamaño, simplemente por otro modelo. Lo que pasa es que parten de los 1.100 euros. Estas son bastante chulas y no sé si realmente valdría la pena pagar eso por cambiar simplemente el modelo. Aquí tenemos la antena de la aleta tiburón, el alerón bastante largo que tiene esta forma, que da la vuelta viniendo desde los raíles.
estos aletines, pero que son en plastiquete, no los han pintado, yo los hubiera pintado. Y aquí en la parte delantera. Una iluminación, esto está en blanco y esto en rojo. Cuando se ilumina, encendemos las luces, todo esto se pone rojo. Y la luz es infinita, viene por aquí, da la vuelta. Todo en técnica LED, excepto, que es una cosa que yo no entiendo, los intermitentes. Tenemos unos intermitentes dinámicos en la parte delantera, una iluminación trasera súper cuidada, y ponemos unos intermitentes de bombilla en esta iluminación tan chula. A mí eso, la verdad es que no me acaba de convencer. Tenemos esta línea, que viene por aquí, y esta otra que viene por aquí para acoger la zona de la iluminación. Como habíamos dicho, la H con el tono azul, por si es un coche híbrido eléctrico, modelo, la plaquita del sistema híbrido, y aquí abajo tenemos catadiópticos, la zona negra que decíamos que da la vuelta al coche, negro brillante, y una moldura también en gris clarito mate, que va a conjunto con la de la parte delantera. Este coche tiene en general como una concepción de sub coupé, como podéis ver, con esta caída del techo. Ya lo veis, un coche alargado que hace esta forma aquí abajo. Un cambio radical con respecto al HRV anterior, pero la verdad es que es un coche muy chulo. Y en cuanto al maletero, tenemos función eléctrica y también función pedal, y aquí tenemos estos dos botones. Este es para cerrar directamente y este me ha parecido una función muy interesante. Se enciende la luz cuando apretamos, y con esto lo que conseguiríamos sería que al alejarnos, en el momento que nos alejamos, podemos coger cosas que hay aquí. En el momento que nos alejamos, fijaos, llevo la llave en el bolsillo. En el momento que me alejo, entonces podríamos coger cosas que hay en el coche. Ahí está, en el maletero, y al alejarnos se cerraría el portón. Es como una especie de función manos libres. Aquí tenemos maletero, 430 litros, no llega a 440, 430 y poco. Aquí tenemos un hueco, aquí tenemos otro, como podéis ver, formas muy regulares. Aquí tenemos otro hueco para dejar alguna cosita, un ganchete, iluminación en los dos lados, muy interesante esto, que parece que a veces ahorramos y de noche, si ponemos algo aquí de pie, nos tapa y no vemos nada. Dos iluminaciones muy bien, ganchetes para dejar algún objeto, y muy interesante también que la bandeja, fijaos que la bandeja se viene con el portón, queda aquí y entonces no nos molesta, nos queda la boca de carga completa para guardar lo que necesitemos. Formas muy regulares, muy bien por el maletero del Honda. Y aquí en la parte trasera, bueno, no os lo he comentado al ver la parte exterior, pero el coche se abre desde aquí, lo que nos permite dejar toda esta zona de la puerta completamente lisa. Abrimos aquí, tenemos en la puerta, tenemos esto y esto en cuero, estos dos detalles en cromado, bueno, aunque es plastiquete, pero tenemos esta forma para abrir la puerta. El marco del altavoz en negro brillante, y el resto sí que es cierto que es plástico, pero bueno, plástico de buena calidad. En cualquier caso no molesta, bueno, no es desagradable al tacto. En cuanto a la banqueta, un par de funciones de modularidad que me han gustado mucho y que son bastante originales. Fijaos en la banqueta, ¿veis esta palanca que tenemos aquí? Esto, pues a ver, la levanto, perdonad que estoy yo solo, ahí está. ¿Veis? Levanto la banqueta, bajo. Ahí, ¿habéis sentido el clac? Vale, pues se queda cogido en la parte de arriba y nos deja toda esta zona diáfana para meter objetos si lo necesitamos. Aquí llevo la silla de la cría y no la levantaré, pero podemos hacer lo mismo y nos quedaría toda esta zona. Para bajarlo es tan sencillo como volver a levantar aquí, habéis sentido el clac, y bajamos la banqueta. Y después, si bajamos el asiento, ya tenemos también esta forma que viene en el maletero, que se viene hacia abajo y nos deja también toda esta forma del maletero diáfana. Así que si queremos conseguir espacio, muy sencillo en este Honda. Y aquí en la parte trasera, bueno, este es un coche que hace 4,34. Para ser un coche con unas medias tan contenidas, fijaos todo el espacio que tengo desde las rodillas hasta el asiento. Esta es mi posición normal de conducción, yo hago un 82 y además tengo tendencia a conducir bastante retirado del volante, o sea que fijaos, una cota muy bien en este sentido.
Este coche no montará el techo solar, nos queda desde la cabeza hasta el techo, por lo menos a mí, me quedan 3 dedos. Si montara el techo solar, por lo menos en España, que por lo menos en España no se puede montar, bajaría un pelín más. Así que, como os digo, en esta cota 3 dedos. Como os digo, muy bien aquí, pero no tanto a lo ancho. 3 adultos aquí, complicadete, bastante justetes. 2 adultos y una silla, prácticamente imposible. Una silla y un adulto, o 2 adultos, pueden viajar muy cómodos. Aquí atrás tenemos este hueco y además este otro para dejar un dispositivo móvil, 2 tomas USB para cargarlos, un hueco para dejar algún objeto y dos tomas de ventilación para aquí detrás, además de 2 iluminaciones en LED con aspecto de especie de ojo de buey y el reposabrazos con 2 agujeros para dejar, o 2 posavasos para dejar alguna bebida. Y en el interior del Honda, bueno, lo primero, lo que os puedo decir de este coche es que tiene lo imprescindible. Me ha gustado mucho porque es sencillo, pero a la vez tiene todo, absolutamente todo lo que puedes necesitar, sin ningún tipo de estridencias y sin nada más de lo necesario. Empezamos. Aquí tenemos la velocidad, que es una aguja analógica, para que me entendáis, y luego tenemos esta pantalla que tenemos aquí, que se controla desde estos 3 botones. Ya veis que tenemos un listado que no es eterno, pero que, como os digo, tiene lo justo y necesario. Aquí tenéis el típico indicador del tema eléctrico. Lo verde es la carga y toda esta zona de aquí es la zona de funcionamiento de combustión, para que me entendáis. Y aquí abajo tenemos el flujo del sistema eléctrico, para que me entendáis. Ahora veis que desde el motor está cargando la batería. Todo esto es una pantalla y aquí va saliendo la información que vamos requiriendo. Y esto de aquí es el nivel de combustible. El botón de arranque, este botón de aquí, es para regular la intensidad del cuadro. Tiene un último toque, el toque más brillante hace que todo en la oscuridad se vea mucho más. El siguiente hace que se atenúe bastante y que no moleste para nada mientras vamos conduciendo. Como os digo, lo justo y necesario. Ya veis que si venimos al menú, aquí tenemos todos los menús, no tenemos aquella infinidad de opciones que al final nunca acabas tocando, tiene las justas. Me ha gustado por eso, porque tiene aquello que necesitas, muy bien para Honda. Sin simplicidad, pero con sentido común, muy bien. Toda esta zona lisa, buenos materiales, esto es plástico, pero con un tacto muy agradable. Aquí tenemos esta zona de aquí, todo plástico, pero como os digo, muy agradable al tacto. De aquí hacia abajo el material es algo menos agradable, algo más rugoso, pero también de buena calidad. 2 tomas USB, un hueco, aquí tenemos otro huequecito con la toma 12 voltios, la palanca de cambios, aquí tenemos la B, que esta B es para aumentar la regeneración. Ya veis, negro brillante. Le he pasado un trapo antes de grabar, pero fijaos, en cuanto hago así con el dedo, muy sucio, lo de siempre. Este color, muy bonito, pero nos seguimos empeñando en ponerlo y es súper sucio. Tenemos esta zona cromada que viene por aquí, por esta zona de aquí. Toda la zona de la climatización, los dos asientos calefactables, aquí lo tenéis. Los modos de conducción, tenemos 3. Deportivo, normal. Fijaos que lo único que cambia cuando cambiamos los modos de conducción es una línea que sale aquí arriba. En este caso se pondrá en verde y aquí la tenemos en roja. El autohold, freno de mano, asistente de descenso, pendientes. Aquí tenemos dos posavasos con estas formas para que no se mueva lo que pongamos. Y aquí tenemos este hueco en el reposabrazos, que no es deslizante ni tiene memoria, pero tiene, como podéis ver, muy mullido, muy agradable al tacto. Tenemos asientos con la parte exterior en cuero, pero ya veis que esto de aquí es tela, bastante blanditos. Bueno, son asientos como la concepción general del coche, para ir muy tranquilo, no tienen demasiada sujeción ni en las piernas ni en los laterales, pero bueno, un aspecto bastante bueno. Lo que se nota cuando lo tocas, el material, son materiales buenos, agradables al tacto. Tenemos el volante con zonas en negro brillante, con las botoneras, otra vez el mismo problema. Aquí abajo nos pasa exactamente lo mismo. Cuero con costuras en negro, todo muy agradable al tacto. Aquí tenemos la función del volante calefactable, todo eso es la función del control de crucero adaptativo, y aquí tenemos audio, el control por voz, audio, y aquí el control del ordenador de a bordo. Y aquí tenemos
retrovisores y ventanas, como siempre. Y aquí tenemos algunas otras opciones del coche disponible. Esto es la luna térmica, los sensores de aparcamiento, esto es el escudo de protección, todos los sistemas de ayuda a la conducción, desconectar el control de estabilidad, y esto es para el portón trasero. Una cosa muy interesante que me ha gustado son los aireadores. Fijaos que son pequeñitos, esto es normal, esto lo movemos, pero aquí tenemos tres opciones. Si hacemos esto, el aire sale solo por aquí. Si hacemos esto, saldrán por aquí, y esto es para cerrar. Ya veis que tienen estas tres posiciones, muy bien pensado. Para Honda, muy bien visto. Aquí tenemos estas zonas también con un toquecito es plastiquete, pero es una moldura en gris clarito. Estas de aquí, estas molduras son en negro brillante. Otra vez tocamos y ahí se queda. En cualquier caso, lo que sí que os puedo decir es que son en general unos materiales muy buenos, y de nuevo os digo, me ha gustado mucho desde el punto de vista de que es un coche muy sencillo, no sencillo, que tiene lo justo, lo que necesitas, no tiene de más. Muy bien para Honda en ese sentido. Para este Honda, una única motorización disponible. Motor de gasolina de 1,5 litros, 4 cilindros, con 130 caballos, algo más, poquito más de 250 Nm, 253, que va asociado a una caja de cambios por variador continuo, una caja CVT, con tracción delantera y con un sistema híbrido convencional, sin ser enchufable. ¿Cómo se comporta este conjunto? Bueno, es un conjunto que viene bastante marcado, el comportamiento general del coche viene bastante marcado por la caja de cambios, porque las CVT son cajas bastante particulares. No sé si habéis probado alguna, pero es, para que me entendáis, como una especie de ciclomotor. Aceleráis, sube de vueltas y se mantiene ahí, en ese rango de vueltas hasta que conseguimos la velocidad que estamos buscando, y entonces se viene abajo. Hace una especie de simulación de cambios de marchas, pero bueno, que no cambian en absoluto el funcionamiento general. Por ejemplo, vamos circulando con el control de crucero adaptativo conectado. Decimos que queremos ir a 120 y el coche que va adelante va a 90. Nos apartamos, nos ponemos el carril central y el coche va a buscar los 120. Pues ¿qué es lo que hace? Sube bastante de vueltas y se queda ahí clavado. Entonces la sensación es muy rara, porque te da la sensación de que estás acelerando mucho, de que estás pisando a fondo, y en realidad no lo estás haciendo. Así que hay que acostumbrarse a este comportamiento tan particular de estos coches con este tipo de cambios. Es algo ruidoso desde ese punto de vista. Para conseguir esa velocidad, como sube bastante de vueltas, pues hace que el coche en esa determinada situación suene bastante. Por contra, hay que reconocer que son cambios extremadamente suaves. Como no tenemos esas relaciones, esas transiciones que en otros cambios se notan bastante, hacemos que sea un cambio muy tranquilo. Tranquila es la concepción general de este coche. Es un coche muy rutero, un coche muy cómodo, pensado no en absoluto para correr o para tener un toque deportivo. No lo tiene en ningún caso. El motor es suficiente, esos 130 caballos mueven al coche con soltura, pero con ese matiz, que sepáis que en el momento que aceleremos sube bastante de vueltas, y bueno, tiene ese puntito particular. Si queremos hacer un adelantamiento, queremos mantener un crucero alto en autopista, bueno, quizá si queréis darle ese toquecito, ese puntito de más picante, quizá no sea vuestro coche. Lo podéis hacer, pero bueno, con esas sensaciones particulares. En el caso del sistema híbrido, ¿qué es lo que notamos en la práctica? Bueno, es imperceptible. Tenemos el flujo de energía del coche en el cuadro, no lo tenemos en la pantalla. Entonces, ¿cómo funcionan estos sistemas híbridos? Podemos mover el coche a velocidades bajas, es una batería bastante pequeñita, un motor eléctrico con poca potencia. Entonces lo que hacemos es, a bajas velocidades, somos capaces de mover el coche solo con el sistema eléctrico. En cuanto requerimos algo más de carga de potencia o subimos la velocidad, entrará sí o sí en funcionamiento el motor de combustión. Si hacemos urbano, utilizaremos principalmente el motor eléctrico y conseguiremos bajar bastante el consumo. Tenemos en la caja de cambios la posición B, que es para aumentar la retención de carga de la batería, y también podemos jugar con esa retención. Por ejemplo, si vamos bajando un puerto, en vez de tocar el pedal de freno, podemos jugar con esa retención también con las levas del volante. No son para cambiar de marcha, puesto que esto es un CVT, pero sí podemos jugar con más o menos retención.
Vemos en el flujo de energía cómo a veces el motor, cuando estamos por ejemplo parados en un semáforo, el motor de combustión está encendido, nosotros lo notamos al ralentí, pero vemos en el flujo que el motor está haciendo una recarga de la batería, de manera que el coche se va autogestionando para tener siempre la máxima carga de batería posible y poder mover el coche, si no solo en eléctrico en función de lo que estemos utilizándolo, por lo menos empujarlo un poquito y conseguir bajar el consumo. Consumos para este coche, fácil, se pueden conseguir consumos entre 5 y 6 litros, haciendo carretera, circulando por autopista, haciendo pues, velocidades de 120, 130 km por hora. Fijaos en esta foto que os enseño, he hecho 540 kilómetros a una media de 5,2 y ya os digo que he hecho pues, circulación normal, he hecho carretera, he hecho autopista, he hecho un poquito de todo. Tened en cuenta, por eso, que si hacéis urbano podréis bajarlo un poquito, puesto, como os digo, que el motor eléctrico es capaz, sí o sí, de mover el coche en esos rangos de bajas velocidades especialmente. Y tal y como os decía, el comportamiento general de este coche es un coche muy tranquilo, muy confortable, muy enfocado al confort, muy rutero. Se nota la suspensión muy blandita, llevamos un eje rígido en la parte trasera y tiene esa ligera tendencia al rebote. A veces cuando cogemos un badén, especialmente en la parte trasera, notamos cómo el coche hace ese rebote. Si vamos apoyados en un lado y cogemos alguna irregularidad, pues se nota ese rebote porque las dos ruedas van enganchadas. Pero como os digo, se nota el rebote, pero a la vez se nota que el coche se lo traga todo, esa suspensión que si queremos ir un poquito más rápido sí que es algo más incómoda, pero en el uso normal, en el uso convencional es muy cómoda. Pasa algo parecido con la dirección, es una dirección también muy asistida. Transmite poquito, no se nota especialmente lo que pasa en las ruedas, pero es que en un coche con esta concepción quizá es lo que estamos buscando. Bien asistida, no demasiado directa, una vuelta y cuarto entre el centro y el tope. Bueno, suficiente, lo justo para que, como os digo, que sea un coche cómodo y un coche en general muy confortable, tanto en suspensión como en dirección, como en comportamiento general y entrega de potencia, como hemos hablado antes en el tema del motor. Ya sabéis, siempre os digo que en el caso de los coches híbridos que hacen regeneración con el sistema de frenada, el pedal de freno suele tener un tacto bastante desagradable, muy particular, muy esponjoso, que no acaba de, o sea, es como que pasa de la nada al todo en cuanto a frenada. En este caso, en el Honda queda totalmente disimulado, o sea que un sistema de freno, para que me entendáis, que no tiene ningún tipo de particularidad, un sistema de freno convencional al tacto. Y hasta aquí este vídeo de hoy del Honda HR-V. Como siempre, si os ha gustado, dadle al like y suscribiros al canal para que pueda seguir creciendo y trayendo coches tan chulos como este. Hasta la próxima, nos vemos.